A ver, ¿trajeron su Biblia de papel? Levántenla. Quiero ver si sí trajeron. Ojalá que puedan ustedes la próxima. Miren, ya hay más, ¿eh? A ver si la próxima semana les tomo una foto. Se ven bien bonitos, ¿sí? ¿Ok? Bien, lo decimos juntos, véanlo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio, debo creerla para ser salvo y debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y también la condenación de los pecadores. Muy bien, vamos a ver el tema el día de hoy, el Logos de Dios. La serie se llama Logos y bueno, hoy vamos a ver ese tema, el Logos de Dios. Esta palabra Logos es muy usada a nivel mundial, por lo menos en el habla hispana. Geología, arqueología, fisiología, todo lo que termine con logía es del término logos, que significa el estudio o el conocimiento. Fíjese que este tema de logos, esta palabra o esta frase, es muy utilizada, como les digo, en el mundo, pero en la iglesia también. Pero a veces la tenemos bajo un concepto que no me gustaría que la tengamos como normalmente lo tenemos. Sí me gustaría que podamos nosotros descubrir y ver por qué el cristianismo adopta esta frase. Yo le quiero pedir que por favor lea conmigo Juan capítulo 1, versículo 1. Lo tiene en la pantalla, lo puede leer en su Biblia o en la pantalla, pero vamos a leerlo juntos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Notan que la palabra verbo está con mayúscula? Ok, porque quieren enfatizar algo. Bien, obviamente Juan quiere hacer una referencia con esto, pero en el original tiene otro nombre. Ahora, para poder llegar a esto, déjeme le doy un poquito de historia. Por favor, denme su atención y déjenme le comparto un poquitito nada más de historia, nada más un poquito. Le quiero hablar de hace 2550 años. Si alguien me puede ayudar con su calculadora, me va a servir. Nos vamos a ir a 2550 años atrás. ¿De acuerdo? Y vamos a ver solamente un par de historias y un par de personajes. Hace 2500 años existió un hombre, Heráclito, un hombre griego. ¿Quién fue Heráclito? Es reconocido como un filósofo griego. Él era antes de este famoso Sócrates, que a algunos es más conocido. Este hombre vivió en la región de Éfeso. Ahora, este hombre fue famoso porque él fue el que inició de alguna manera, introdujo lo que ahora conocemos como la metafísica, que se ha practicado en sus diferentes formas, incluyendo como forma de religión. Pero no nos interesa lo que él hizo, que ahora perjudica muchísimo este concepto de metafísica, sino que también él introdujo un concepto que era la forma racional, es decir, la forma de pensar. Y él dijo lo siguiente: esta palabra es la razón universal, o es el principio ordenador, un principio que ordena y gobierna el universo al que todos los seres humanos deben de aspirar. La palabra que él utilizó fue la palabra logos. Cuando él se refirió, de hecho esa palabra fue una palabra compuesta, y él decidió unirla para decir, ¿saben qué? Existe un logos, pero este logos es solamente una razón universal. Hay algo universal, un principio, algo que ordenó y que ahora todos debemos de aspirar a él. Y lo empezó a introducir como una filosofía. Les voy a dar 100 años más. Quien agarró la calculadora, réstele a esos 2550 y me dice en qué año o hace cuántos años. ¿De acuerdo? 100 años más, está fácil, ¿no? La respuesta. 100 años, 2450. 100 años después de este hombre, se levantaron dos personajes también muy conocidos, Platón y Aristóteles. ¿Quién fue Platón? Platón es otro personaje, filósofo, pero él era del área de Atenas. Ya pasaron 100 años, ¿de acuerdo? Y este hombre Platón
se reconoce porque él fue el que fundó, podríamos decir, la primera universidad occidental. Así que jóvenes, los que van a la universidad, ya se van a echar la culpa. Él fundó la universidad para que pudiera continuar el estudio. Ahora, él fue maestro de Aristóteles. Bueno, pero Platón, lo que nos interesa es que él también, este personaje también mencionó, tomó la palabra logos, lo que hace 100 años empezaron a crear o a meditar, y él le dio un cambio, y él veía junto con su discípulo la palabra logos como la capacidad de que pudiera razonar, y era la estructura lógica del pensamiento. El otro personaje hablaba de algo universal, algo que desconocido, que había creado orden en el universo. Este otro personaje la trajo y la empezó a incrustar en la mente del personaje de los hombres, y decía que era la capacidad que tenemos de razonar, y que es prácticamente lo que estructura nuestra lógica, nuestro pensamiento. 125 años después, así es que dígame el año, ya nos vamos acercando, ya son menos años de lejanía. ¿Cuánto? 2325, hace 2325, estamos hasta 2550. Hace 2300 o 125 años después de Platón y Aristóteles, se levantó un movimiento. Ya no era, había un personaje, pero ya había levantado una forma de creencia, también de estudio, y este grupo se llamaban los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? Eran discípulos de su fundador, y ellos consideraron, cambiaron un poquito lo que ya había mencionado los anteriores, y ellos decían que logos era la razón divina que interviene en el universo y lo ordena. Es decir, volvieron a darle su atributo a lo que había dicho este primer personaje, Heráclito. Bueno, pasaron 255 años. Es decir, ¿hace cuántos años? En el 2000, hace 2070 años, ya nos estamos acercando a 2000 años atrás. No sé si se fija, ya estamos cercanos a la época de Cristo. Se levantó otro personaje, un personaje llamado Filón. Él vivía en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde era the top of the line de la ciencia y el conocimiento y la filosofía. Entonces, este hombre fue conocido como Filón de Alejandría. Este hombre era judío, es decir, de ascendencia judía, pero había sido creado como helenista en la época de los griegos helenistas. Entonces, este hombre quiso tomar sus raíces judías y el concepto helenista, e hizo un buen intento de fusionar ambas cosas, porque había mucho conflicto de pensamiento. Entonces él, con su buena intención, utilizó la palabra logos, que ya era una palabra muy fuerte en aquel entonces, con mucho peso, y él utilizó la palabra logos para poder conciliar la filosofía griega con la judía a través de las escrituras. La pregunta es, ¿fracasó? Porque en aquel entonces no fue aceptado. Pero habría que hacer un estudio profundo de las diferentes formas de pensamiento, de religión y todo eso, para ver qué tanto podríamos encontrar, qué tanta influencia se podría encontrar. Ya voy a terminar la historia, ¿ok? ¿Quién fue Filón de Alejandría? Bueno, también fue un personaje importante. Fue este hombre, como les digo, helenístico, vivió, de hecho, él tuvo la oportunidad de presentarse cara a cara con el general Constantino, el que después cambiaría las cuestiones políticas y religiosas y pondría al cristianismo como la religión oficial. Bueno, hay otro personaje, usted lo va a conocer más. Este personaje que le voy a hablar es un joven, es pescador. Él es hijo de otro pescador reconocido llamado Zebedeo. Y este joven que es pescador, hermano de Santiago, él estuvo presente en los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Por ejemplo, él estuvo presente cuando Jesús se transfiguró. Él estuvo presente cuando Jesús sudó gotas de sangre, y si hay un médico sabe lo que representa que el cuerpo sude sangre, lo que se tiene que experimentar para que los vasos
se revienten y uno pueda literalmente sudar sangre. Él estuvo presente, fue el único que estuvo presente al pie de la cruz. Él estuvo y él pudo ver el hoyo donde estaba el madero. Él podía ver los pies de Jesús, podía ver a Jesús en lo alto. Él fue al que Jesús le dijo: allí, María, quiero que sea tu madre, quiero que la recibas, quiero que la tomes. También fue el discípulo que estuvo presente cuando Jesús voló literalmente y fue llevado al cielo. Ahora, ¿qué tiene que ver este personaje con nosotros? No sé si lo notó. Los otros personajes que le dije fueron personajes elocuentes, influyentes, grandes personas. Por eso yo no quiero que usted pierda eso que le acabo de decir, porque el último texto que vamos a leer lo vamos a conectar con esto. Y de repente llega un joven que, bueno, seguramente era algo letrado, algo estudiado, como para poder ver lo que vamos a ver enseguida. Pero ya tiene estos personajes. Y este Juan es el que también utilizó la palabra logos. Quiero que lea conmigo Apocalipsis 19:11. 45 años después, ¿ok?, de Filón de Alejandría, años después de estos personajes, Juan escribe algo y lo escribe así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? A ver, no lo escuché. ¿Cómo se llamaba? Está leyendo, qué bueno. Siga leyendo entonces conmigo. Y con justicia juzga y pelea. Ese personaje. Y dice, sus ojos, y mire cómo lo escribe, como llama de fuego. En su cabeza muchísimas diademas. Y tenía un nombre escrito. Ahora ponga toda su atención, iglesia, porque a mí ya me emocionó. Que ninguno conocía sino él mismo. Y el nombre que estaba escrito era el siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre que estaba escrito en el muslo era el Verbo de Dios. Ahora, quítele la palabra. Es más, mejor hagamos una cosa. Vamos a aprender griego. Dame el texto. Ahí está el texto en griego, ¿ok? Yo no le entiendo nada. Pero en la parte de abajo, en la partecita de abajo, está la pronunciación. A ver, le intentamos. Es kai peribelglimenos imation bebameno aimati kai keklai to onoma aftu. Y esa es la parte que me interesa. O logos toudeo. Que a mí me emociona. Así lo escribió Juan. No lo escribió en hebreo, no lo escribió en latín, no lo escribió en emojis, como nuestros jóvenes. Lo escribió en griego. Y él dijo, y el que lo montaba tenía el nombre, el logos de Dios. Déjenme decirles lo siguiente. Necesito ponerlos más en contexto. Este libro de Apocalipsis fue escrito mucho tiempo después de la ascensión de Jesús. Pero Juan, este pescador, le ganó a los escritores, porque quiero que sepan, y hagan un poquito de tarea, investiguen qué tanto escribió Platón, Heráclito o esos personajes, y vean a este humilde pescador lo que escribió. Él escribió cartas, 3 cartas, de hecho, a ver, vamos a decir que estas son las cartas del hermanito Juan. A ver, él escribió 3 cartas, algunas más extensas que las otras. Estas cartas Juan las escribió en el año 90. ¿En qué año las escribió? En el 90. Pero en el año 96 Juan escribió el Apocalipsis. Ahora, continúe siguiendo. Él en el año 90 escribió estas cartas. Por causa de haber escrito estas cartas, Diocleciano, ya no me acuerdo, soy malo para los nombres, este emperador fue el que lo persiguió. Diocleciano, ¿verdad? Sí. Este emperador lo persiguió, lo metió como castigo a muerte en una olla hirviendo en aceite. Milagrosamente Juan sale vivo. Entonces este emperador lo manda a la isla de Patmos como castigo para que muriera allí. Y antes de ir a Patmos, por causa de estas 3 cartas, es que Juan va a dar a este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, Juan está en la isla de Patmos. ¿Por qué? A ver, iglesia, ¿por qué?
por estas cartas, porque en estas cartas él dijo, cualquiera que no confiesa que Jesús vino en carne es anticristo. Porque también él dijo que hay falsos anticristos que ya estaban pululando en el tiempo, refiriéndose a Diocleciano. Entonces, por esa causa, él lo manda allá. Ahora, una vez que está allá, ya dejamos las cartas de Juan en paz. Estando en Patmos, Juan recibe esa visión, la que conocemos como el Apocalipsis. Cuando Juan está viendo esta visión, él está escribiendo, porque si usted lo lee, hay partes donde se le dice, escribe. Entonces Juan está recopilando los escritos. Por lo tanto, las cartas fueron en el año 90-91. En ese año 90-91, de hecho, dame primera de Juan 1:1, por favor. Es una de las cartas. Ahora, es esta, ya me acordé. Lea conmigo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Se fija que la palabra verbo está con mayúscula? ¿Cuál palabra cree que escribió aquí? La palabra logos. Ahora sígame aquí. Esta es la primera carta y Juan utiliza el término logos. Esto nos dice que la primera vez en que Juan utiliza logos es aquí en esta primera carta. ¿Y por qué? ¿A quién escribió esta carta? No la escribió al mundo, la escribió a sus seguidores. Juan es el apóstol más joven, por lo tanto tiene una congregación joven. Pero Juan no está en Israel, Juan no está en las regiones hebreas o judías. Juan está en la región de Turquía, en Éfeso, donde había muchísimo helenista, donde había muchísimo griego y de otras naciones. Entonces Juan pretende con esta carta tratar de lograr lo que no pudo de este hombre de Alejandría, que era Filón de Alejandría. Entonces Juan está escribiendo a la audiencia mixta, está diciéndole, señores, lo que dijo Heráclito, lo que dijo Platón, lo que dijo Filón, todos ellos, les quiero decir una cosa, ese logos es Cristo. Juan está haciendo un intento, está haciendo su mayor esfuerzo para poder llegar a estas mentes tan divididas filosóficamente, para que ellos pudieran comprender un poquito más de Jesús. A lo mejor Juan dijo, bueno, voy a hacer esto. A lo mejor él lo vio como iniciativa, pero no sabía que detrás de esto estaba el Espíritu de Dios inspirándolo. ¿Por qué? Porque es la única parte y la primera parte donde Juan escribe acerca de logos. Recuerden, Diocleciano, por causa de esas tres cartas, lo mete a la prisión. Estando en prisión, se le revela el Apocalipsis. Y Juan queda admirado. Por eso estoy intentando que usted pueda conectarse con el momento en que Juan ve al Hijo de Dios volviendo a la tierra, y en su visión él se asombra de algo, y se asombra de que lo que él pensó que iba a ser una palabra, un término que iba a usar para dar a conocer a Cristo, resulta que sí es el logos. Resulta que Heráclito, cuando dijo hay algo, hay una fuerza que ordena el universo, no tenía la mayor idea. Cuando Platón dijo, no, es que esa fuerza universal, en realidad yo creo que es una fuerza interna, que nos mantiene con lógica, con razonamiento, para que podamos vivir. Pero cuando Juan ve al Hijo de Dios volviendo en poder y gloria, y le lee, qué sé yo, un tatuaje, qué sé yo, ya dijo, no son tatuajes, qué sé yo, qué era lo que tenía marcado en la pierna, pero que él ve que dice el logos de Dios, eso cambió completamente todo el concepto de Juan, la visión y el entendimiento. De manera que Juan sobrevive a la ira de Patmos. Dios se encarga de que ese anticristo muera y lo supla otro, y le dan carta de libertad. Y Juan sale de la isla de Patmos cuando se creía que ya no iba a salir, y Juan vuelve a Éfeso y sigue predicando, sigue pastoreando. Pero Juan dice, voy a hacer otra cosa más, porque está comprobado que los evangelios, de los 4 evangelios, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Juan Marcos, discípulo de Pedro,
Pedro le decía lo que tenía que escribir y fue el primer evangelio registrado. Después, Mateo también tomó la misma decisión o el mismo sentir de escribir el evangelio desde su ángulo, desde su punto de vista. Y Lucas, discípulo de Pablo, poquitos años después, de hecho casi al mismo tiempo, él yendo a investigar, haciendo toda su labor, antes de escribir un libro como doctor, como científico, como una persona estudiada, él recopila más enteramente la información y escribe su evangelio. Marcos escribió en el año 70, Mateo y Lucas en el año 80 y en el año 90. Ahora escucha, el evangelio de Juan se escribió después de las cartas, después del Apocalipsis, y se escribió después de que salió del exilio. Lo escribió en el año 100. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? Que cuando Juan escribe, dame por favor otra vez Juan 1:1. Cuando Juan escribe, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era el principio con Dios. Ahora entiende de qué manera tan diferente lo escribió en el Evangelio de cuando lo escribió en la carta. Ahora, en la carta era una idea, una forma de conectarse con sus discípulos, pero aquí es una revelación, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Esa es la parte importante para nosotros. Después de Juan, los cristianos adoptaron el término logos para referirse a la palabra, conectando la palabra con Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, hablando del Espíritu de Dios, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y fíjense la palabra que usa: el Padre, y se fija que no dijo el Hijo, ¿qué dijo? El Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, la palabra que utilizó allí es la palabra logos. Bien, ahora, ya que tenemos todo esto, ¿qué hacemos con el logos? Juan escribió 3 veces aquí, pero antes de desarrollar todo su evangelio, fíjese, Juan utilizó la palabra Jesucristo solamente 2 veces en todo el evangelio. ¿Me sigue? No se me duerma. De allí utilizó la palabra Cristo 20 veces en el evangelio. La palabra Jesús la utilizó 262 veces. Pero antes de utilizar el nombre de Jesucristo, Cristo o Jesús, quiso utilizar el nombre Logos. 3 veces, ya van 3 veces, ¿verdad? Dame otra vez Juan 1:1. En el principio era Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. 3 veces lo utilizó. Pero quiero que observe, iglesia, cómo lo va a utilizar en la 4ª vez. Dame por favor el versículo 14. Dice, y el Logos, ¿lo leen conmigo? ¿Lo leemos en voz alta? Lean. Y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Esa fuerza que creó el universo, esa fuerza que ordenó el universo, esa fuerza que nos mantiene cuerdos y con vida, ahora se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere transmitir Juan con nosotros? Según esto que acabamos de leer, escucha los atributos. Escúcheme también, jóvenes. Número 1, Jesús es eterno. En el principio era el Verbo. Jesús no fue creado, no fue inventado, no es un personaje de cómics. Jesús es eterno. Otra cosa que Juan transmite con estas breves palabras es que Jesús estaba con Dios antes de venir a la tierra. Y dice la frase, y el Verbo era con Dios.
¿Qué dice Juan también con esta frase? Que Jesús es Dios mismo y el Verbo era Dios. Esta frase, mis hermanos, o sea, con este concepto podemos quedarnos y olvidarnos de los testigos de Jehová, de los mormones, de los unitaristas y de todos esos conceptos. Porque Juan, mis hermanos, y entiéndame, quiero darle a entender, ni Pablo, que fue al tercer cielo, ni ninguno de los apóstoles le vieron el muslo a Jesús. Solamente Juan fue el que vio escrito en ese nombre, que recuerda que decía que ninguno conocía ese nombre. Juan es el que lo vio, y Juan es el mismo que nos escribe y nos dice: Dios son tres personas, es el Padre, es el Verbo y es el Espíritu Santo. Y si yo sé que Juan no Heráclito, no Demóstenes, no Pilatos, no ninguno de esos, ni el Pilates, ninguno pudo tener un encuentro con el Logos, sino solamente Juan, yo le creo a Juan. Y si Juan dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, y son el Padre, el Verbo y también el Espíritu Santo, yo lo creo. No sé ustedes, pero Jesús, Él está desarrollando todo esto con solamente la palabra Logos. Al hacer este juego de palabras, en el principio era Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Él está diciendo con este juego de palabras que quien es el Logos, que ahora sabemos quién es el Logos, porque en Patmos se le apareció diciendo aquí: yo soy el Logos de Dios. Entonces sabemos que está hablando de Cristo, no de una filosofía. Y dice también Juan con esto, es que Jesús es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y Jesús es el dador de la vida. En Él estaba la vida. Y no solo eso, sino que dice, el creador, el que estaba con Dios, el que es Dios, el que mantiene la vida. ¿Qué creen? Noticias para ustedes: ese Logos se hizo carne. ¿Qué tan lejos estaba según Heráclito? No lo sabemos. ¿Qué tan cerca, o más bien aquí, según los otros pensadores? Tampoco lo sabían. Pero Juan recibe la revelación, nuestro pequeño pescador, el humilde pescador. Y dentro de la revelación que él recibe, él la quiere transmitir a la iglesia. Y de eso se trata hoy, mis hermanos, en medio de este calorcito. De que ustedes y yo sepamos que Jesús no es una filosofía, no es un concepto. Jesús es Dios, es el creador de todo. Jesús, el que todo lo hizo y por quien todo subsiste, vino al mundo y se encarnó. No vino haciendo una figura como el Dios de los griegos venía, tomando forma de águila, tomando forma de esto, del otro. No, Él se encarnó. ¿Y hasta dónde fue su encarnación? Hasta que estuvo dispuesto a convertirse en un embrión en el vientre de María, crecer y estarse disponiendo en manos de una jovencita. A mí me da miedo agarrar a los niños recién nacidos. No me tengo confianza. Pero María, a ella se le puso un recién nacido que era el Logos de Dios. Esa confianza tienen ellos, tiene Dios, en que lo que ellos hacen, de lo que determinan, se cumple. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, una vez que Juan ya le explicó esto a la iglesia, y yo se lo traté de explicar, ¿me entendieron? ¿O nadie me dio a entender? Ok, qué bueno. Una vez que hizo esto Juan, ahora Juan está dispuesto a hacer algo. Decir, bueno, si les estoy hablando del que era antes de la creación, del que creó todas las cosas, del que sustenta todas las cosas y del que es eterno, ¿cómo no les voy a decir esto? Y Juan nos sorprende utilizando el mismo concepto que en Génesis. Venga conmigo a Génesis. Vamos a leer estos textos. Vamos a comenzar con el texto 1. ¿Cómo comenzó Juan su carta? ¿Alguien me dice su evangelio? En el principio. Mira el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. Pues ni Moisés tenía la revelación. Moisés, hijo adoptado del faraón, un príncipe de Egipto,
un hombre súper letrado, con el conocimiento de todo el mundo conocido en aquel entonces, incluyendo las artes oscuras, la magia y todo eso. Este hombre tan impresionante en conocimiento, en sabiduría, ni él supo cuando escribió, creó Dios los cielos y la tierra, que estaba refiriéndose al verbo, al logos de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lea conmigo el versículo 3. Y dijo Dios, ahora yo le puse con mayúsculas algunas, pónganles atención, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y después, versículo 11, véalo. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y se logró. Entonces, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoríe sobre peces, aves, bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. ¿Está viendo lo que Moisés escribió y describió sin saber quién era? Juan viene tranquilamente, dame el texto que sigue, Juan capítulo 1, y escribe, en el principio era el verbo. Moisés escribió en un principio cuando Dios empezó a crear. En el principio creó Dios. Juan se fue más allá. Si nuestra mente se revienta al tratar de entender en el momento en que Dios comienza a crear los cielos y después la tierra, cuando Dios comienza a crear lo espiritual y después lo natural, lo material, pues ahora ¿cómo le hacemos? Porque Juan viene y no dice, en el principio creó Dios. Juan viene y dice, en el principio el logos. Ya está. ¿Entiende la diferencia? Hermanos, estamos en buenas manos, porque ese logos que creó, que fundó, que estableció, que sostiene y que mantiene, es el que nos tiene a ti y a mí aquí. Es el mismo. No hay otro más. Se lo va a hacer nuestro bien para el Señor. Y voy a terminar diciéndole lo siguiente. Ese logos, antes de ser carne, ese logos es el que él era la zarza ardiente. Ese logos, mis hermanos, no solamente era la zarza ardiente, era el ángel de Jehová. El ángel que le dijo, ok, yo voy a ir contigo, sígueme, yo te voy a llevar por el desierto. Esa zarza que iluminó a Moisés y que le dio entendimiento es el mismo logos que a ti y a mí nos da luz. Ese ángel de Jehová que guía en medio del desierto es el mismo que nos guía en medio de nuestros días difíciles. No solamente fue eso, el logos de Dios era la piedra que Pablo describe que seguía al pueblo de Israel, esa piedra que les daba agua en medio del desierto. Es el mismo logos, es el que se subió a la cruz por ti y por mí. Es el mismo. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Yo lo digo con todo respeto, porque tenemos a nuestros jóvenes que están creciendo, que están descubriendo la vida, que siguen en un camino para entender y comprender las cosas y para tomar sus propias conclusiones. Una de las cosas, cuando tu hijo cumpla 18, te advierto, ¿sabes qué te va a decir? Ya tengo 18 años, ya puedo hacer. Si no has llegado ahí, espérate. Si ya llegaste, aguántate. Mira lo que Pablo escribió, entendiendo este consejo. ¿Recuerdan de los personajes que yo les mencioné? ¿No los olvidaron? Ok. Jóvenes, esto es para ustedes. Lean conmigo según 1 Corintios, capítulo 1.
Pablo pregunta retóricamente, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hasta aquí. Tenemos muy buenos argumentistas. Tenemos muy buena gente, o sea, buena en el sentido de que se han preparado para argumentar la existencia de Dios, para argumentar la personalidad de Dios, las decisiones de Dios. Si Dios es así, a ver, ¿por qué permitió que los haitianos, que los republicanos, o qué sé yo? Si Dios existiera, ¿por qué este asunto? ¿Dónde están ellos? Les vamos a decir con la palabra dónde está. Siga leyendo conmigo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La respuesta es sí, sí lo hizo. Pues, ya que en la sabiduría de ¿quién? De Dios. Porque recuerde, ¿de dónde habrá venido esa idea? A Heráclito. ¿Dónde habrá comenzado Heráclito a pensar, a considerar logos? Una palabra compuesta. ¿Qué es el logos? Logos es que yo veo orden en el universo. Veo que el sol hace su trabajo las 12 horas. Veo que la luna no se sale de su eje. Veo que las constelaciones, veo que la creación mantiene un orden. Eso debe ser logos. Algo que mantiene todo en orden. ¿Quién le habrá sembrado esa idea a este tipo? Ya que la sabiduría de Dios, y eso es lo que dice, el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque Heráclito, lo pongo como ejemplo, dijo, soy bien inteligente, gloria a mí, alabado sea yo y bendito sea mi nombre. Ya que en la sabiduría de Dios el hombre no pudo reconocer y decir, no, este pensamiento no puede venir de mí. Esta filosofía es algo superior a mí y a todos. Pero ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció mediante la sabiduría, a Dios le agradó, le plació, le complació, le gustó hacerlo de esta manera, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque el judío, ¿recuerda a este de Antioquía, Filón? A este filósofo, al Filón. ¿Recuerda lo que él quería? En sus propios esfuerzos. No, vamos a mezclar la filosofía del mundo con la filosofía de Dios. Vamos a mezclar la palabra de Dios y tratar de que encaje al pensamiento de nuestros jóvenes o de nuestros científicos o lo que sea. Ya que él intentó, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció mediante la sabiduría, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque el judío pide señal y el griego busca sabiduría. Ahora escucha, pero nosotros predicamos, quita la palabra Cristo y pon la palabra que estamos estudiando. Nosotros predicamos ¿a quién? Al Logos crucificado. Para el judío es un tropezadero. Claro que sí, lo entiendo, lo comprendo. Démosle chance. Ellos esperaban a un grande, un poderoso, y que venga un tipo sentado en un burrito. Ese no es mi Cristo. Claro. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, los griegos, locura. Mas para nosotros, vámonos de aquí por esto, iglesia. Mas para la iglesia, sea judía, sea griega, sea chiapaneca, guatemalteca o de donde sea, no importa, judíos o griegos, Cristo, el Logos, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora sí, den un aplauso. Él es la sabiduría. Y saben, ese Logos va a quebrantar a toda la sabiduría de los hombres. Ese poder de Dios va a quebrantar a todo el poderío de todos los hombres. Por eso te digo una cosa, si tú estás en Cristo, te felicito, estás en el lado ganador. Si no, ay de ti. Ponme la frase que decimos al principio, mija. Si tú no estás, tú no tienes la revelación del Logos de Dios. Tú no eres de los que la lee para ser sabio. Tú no eres de los que la cree para ser salvo. Ni eres de los que la practica para ser santo. Tú estás al final de nuestra lista. Tú eres bajo la condenación. Porque una cosa necesitas: creer en aquel que fue enviado por el Padre. Eso se dice. Puedes trabajar mucho, échale ganas. Puedes comprarte todo lo que quieras, se te va a descomponer, se te va a hacer viejito. Puedes tener todos los logros que tú quieras, se te van a quedar atrás.
Pero lo único que va a permanecer para siempre va a ser que tú tengas la revelación que tuvo Juan, de que Jesucristo no es un cómic, no es una historia, no es un filósofo, no es un pensador, no es un buena onda. Jesucristo es el Logos de Dios, es el que creó todo y lo sostiene todo. Quienes han leído la historia de Jesús y han leído el momento de que Jesús se encuentra con un joven que está ciego, tirado, sentado, pidiendo limosna, y le hacen preguntas filosóficas y las derriba, quiero que lo recuerden a ese joven. La Escritura le llama el joven ciego. Mira a este joven, qué es lo que va a pasar en su vida y qué tanto afecta el Logos en la vida de él. Cuando él recibe la vista por Jesús, lo primero al abrir sus ojos, lo que no vio fue a Jesús. Ya no estaba. Fue traído delante de los principales, de los poderosos, de los sabios, de los entendidos, y le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y escucha la respuesta de este joven: aquel hombre que se llama Jesús me los abrió. ¿Quién era Jesús para este ciego? Un hombre, un tipo, un fulano, pariente de Sutano, sobrino de Mangano. Y cuando le vuelven a preguntar: ¿qué dices del que te abrió los ojos? Después de ir meditando, dice: no, este no es un tipo. Y él declara: él es un profeta. ¿Ya le subió? Y en lo que siguen debatiendo y haciendo todo su argüende, sus señores le dicen: ese hombre es un pecador. Y él responde: una cosa sé, que yo era ciego y ese hombre me dio vida. Eso es lo que yo sé. Y le vuelven a preguntar: ¿y cómo te abrió los ojos? Y ahora mira cómo la respuesta de este joven ciego va elevándose. Es lo que le pedimos a Dios por nuestros jóvenes, por nuestros parientes, nuestros seres queridos, que haya ese progreso. Si Jesús no se te presenta en su totalidad hoy, no hay problema. Lo hizo con el ciego, lo puede hacer contigo, pero que tú vayas teniendo un concepto diferente de Jesús, de ser alguien que ni te importa ni te interesa, a ser alguien que vaya cobrando una importancia en tu vida, y no al revés, que comenzaste con que Jesús no era todo para ti y ahora es un chiste para tu vida. Le volvieron a preguntar: ¿cómo te abrió los ojos? ¿Y saben qué le respondió? Ya se los dije. Una pregunta yo tengo para ustedes: ¿quieren ser sus discípulos? Es decir, ahora Jesús se convierte en alguien digno de ser seguido, alguien de que sea un instructor. Ellos no querían ser discípulos de Platón, de Aristóteles, de ninguno de ellos, claro que no. Pero este joven que era ciego les ofrece una alternativa diferente. Jesús puede ser un maestro. ¿Quieres ser su discípulo? Y ellos insisten. Ellos le dicen: no sabemos de dónde es él. Y él dijo: yo sí sé. Porque si este hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Ahora, él ya no lo ve como un fulano. Ahora ya no lo ve como un profeta o como un maestro. Ahora, él, este joven, está sabiendo que este hombre viene de Dios. Y por último, lo corren, lo despiden, lo desechan. Y él, estando ya en la calle, dice: ¿y ahora qué? Se le presenta otro joven igual que él, 30 años, y le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él pregunta: dile quién eres. Y él le dice: soy yo. Yo soy el Logos de Dios. Yo soy el que era desde antes. Yo soy el que cree todas las cosas. Yo soy el que cree ojos nuevos en ti. Porque quiero que veas. Quiero que seas testigo de cómo soy, de quién soy. ¿Por qué, Señor? Porque quiero que sepas que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé quién es para ti Jesús el día de hoy. Pero si Jesús es alguien que pasó por ti y que te preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? Y tú tuviste la gran sabiduría, el gran entendimiento, la gran elocuencia de decirle: no sé, pero tampoco me interesa. Quiero decirte que te has perdido de todo. Y que con todo respeto te tenemos lástima y conmiseración.
Jesús le dijo, el que está contigo, el que tú ves, Él es. Y este joven, que al principio Jesús era cualquier otro personaje, después un profeta, después un maestro, y después alguien venido de Dios, hizo una cosa que nos comprueba que Él es Dios. Dice la Escritura que se postró delante de Él y que le adoró. ¿Les parece si nosotros hacemos lo mismo hoy? 20 frases. ¿Les parece si nosotros rendimos el corazón? Y si Jesús ha sido para ti una persona con buenas ideas, buenos pensamientos, está bien, pero quiero decirte, puedes aprovechar, porque hay algo más que es Jesús, más que un profeta, más que un buen pensador. Jesús es Dios. Y Jesús, al revelarse a Juan tuvo ahora, vamos a decir, potencializó su entendimiento y le dio toda la autoridad del mundo para decir, Jesús es el Logos de Dios, y ese Logos se encarnó. Él puede darnos todo lo necesario para que pudiéramos cumplir la ley. Lo hemos visto en las semanas pasadas, lo que ha sido la Torá. Un libro imposible de cumplir, claro, pero ese Logos, cuando se hizo carne, vino y habitó entre nosotros y cumplió con la ley de Dios todos los días, todo el tiempo y toda la vida. Y ahora Él nos da a nosotros la facultad de dos cosas: de amarlo a Él, porque Él le abrió los ojos naturales al ciego, pero a mí me abrió los ojos espirituales. Él pudo ver a Jesús con su barba, con su túnica, etc. Pero yo puedo ver a Jesús como Dios, como el que está a la diestra del Padre, como el que viene a juzgar y a recompensar. Este joven se postró y lo adoró, y tal vez fue uno de sus seguidores, no lo sabemos, hasta que Jesús murió. Pero nosotros hemos seguido a Jesús desde el momento en que se reveló a nosotros y hasta por la eternidad. Él es el que nos da a ti y a mí la capacidad de amarlo a Él y de ahora comprender que tus pecados, tus faltas, tus debilidades, tus errores son iguales que los míos. Por lo tanto, desde mi perspectiva humana, no te juzgo, no te condeno, porque lo que tú has hecho, yo puedo hacerlo, todo lo malo. Y porque lo terrible que yo he hecho en mi vida pasada, es muy probable que tú también pudieras hacerlo. Por eso, ahora nos da la capacidad de amarnos. Jesús dijo, toda la ley de Dios se resume en dos cosas: ámalo a Él y ama a tu prójimo. Y ya lo hiciste. Oramos a Dios. Mire su rostro. Y yo creo que es para ti una buena oportunidad para que hoy definas, una oportunidad más, que tú te definas en tu vida quién es Jesús para ti el día de hoy. Para mí y para la Biblia, Jesús es nuestro Rey. Para mí y para la Biblia, Jesús es nuestra roca, nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro amado, aquel que lo dio todo, aquel que pagó todo y aquel que tiene todo en sus manos. Mi Dios, en este momento, Señor, con esta actitud de rendición en nuestro corazón, te damos gracias por Jesucristo, por el Logos de Dios, por el Verbo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque aquel que lo creó todo, lo hizo todo, lo formó todo, se hizo carne y pudo gustar como gustamos nosotros, pudo cansarse como nos cansamos nosotros. Él pudo sufrir de la manera en que sufrimos. Él fue tentado, Él fue provocado como lo somos nosotros, pero Él cumplió toda la ley y lo hizo por nosotros. Él cumplió con todo lo escrito, porque en nosotros no había tal poder y tal fuerza. Por eso, mi Dios, que tu Espíritu Santo ayude a aquellos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que tienen a Jesús como este joven, como cualquier otro personaje histórico, y que lleguen al punto
y que caigan de rodillas y que lo adoren y que digan: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Redentor, y hoy lo reconozco. Si tú quieres reconocer por primera vez a Jesús como el Logos de Dios, como el Creador, como el Señor, como el Salvador, como el Protector, y quieres unirte a esta forma de fe que tenemos, que la Biblia nos enseña, levanta tu mano y manténla un momento en lo alto. Todos estamos con nuestros ojos cerrados. Todos estamos meditando con Dios. Señor, estas manos levantadas las traemos delante de ti. Pedimos que sean perdonados sus pecados. Pedimos que reciban nueva vida en Cristo Jesús. Pedimos que sean una nueva criatura, una nueva creación. Y pedimos que la salvación llegue a sus vidas de una manera plena, completa y total. Gracias, Padre. Gracias te damos. Pueden bajar sus manos. Y mi Dios, que ahora ellos también puedan ver en su corazón, en su espíritu, aquel que viene por ellos, y que vean que es el mismo al que se predica, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la acción de Dios, la respuesta de Dios. Te adoramos, Señor Jesucristo. Te adoramos a ti, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Somos tuyos, somos tu creación, somos tus hijos. Te damos gracias. Gracias, Padre. Dice conmigo amén. No le escuché, le dice amén.